Grabando. Bueno, vamos a continuar con el tema que teníamos, que hemos venido realizando el día bueno, hemos venido realizando todas estas semanas, ¿verdad? ¿Acerca de qué habíamos hablado? Acerca del corazón, ¿verdad? Habíamos estado hablando del corazón, de la importancia de nuestro corazón para Dios, ¿verdad? De la importancia lo importante que es tener un corazón limpio. Hace un momento yo les hacía una pregunta, les decía, de todos los versículos que hemos estado siguiendo, de todos los versículos que hemos estado estudiando acerca de la palabra de Dios, que habla acerca del corazón, ¿cuál de esos versículos para ustedes ha sido impactante? ¿Cuál de esos versículos para ustedes ha traído esa revelación? Eso que wow, me sorprendió que el corazón fuera tan importante. ¿Cuál de esos versículos para ustedes ha podido ser así, como lo comentamos ahorita? ¿Alguien me puede compartir? También Jeremías. ¿Se acuerdan? ¿Alguien por ahí? Jeremías. ¿Alguien por ahí me puede decir qué versículo fue importante? 139, versículo 23. Ya, perdón, me dijeron. Salmos capítulo 139, versículo 23. ¿Podría por favor leerlo, hermana? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Amén. Gloria a Dios. Eso es un salmo, ¿verdad? Sí. Sí, un salmo que David le decía al Señor, examíname, pruébame, Señor, le decía. No, venía con toda esa humildad delante del Padre a mostrar su corazón, su condición. Le decía al Señor que lo probara, que lo examinara, porque de repente para David, él estaba haciendo las cosas bien, ¿no? De repente él sentía o pensaba que todo lo que hacía y decía era lo correcto. Pero en su humildad, en su dependencia de Dios, le dice, Señor, examíname, ¿no? Y eso es lo que creo yo todos como hijos de Dios debemos de hacer constantemente para saber si estamos yendo por el camino que a Dios le agrada, ¿verdad? Por el camino, ese camino que Dios ha marcado para sus hijos. ¿Quién otro hermano quiere compartir otro versículo que ha podido ser impactante para ustedes? Jeremías 17. A ver, Jeremías 17, perdón. 17:10. 17:10. ¿Qué dice Jeremías 17:10? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén, gloria a Dios. Yo Jehová, esa es una palabra así que el Señor le puso su sello, que el Señor le puso su firma y le dijo, yo que examino los pensamientos y peso los corazones para dar a cada uno según sus obras y según sus acciones, ¿verdad? Según su fruto, sus acciones, dice el Señor. O sea, Él es el único que nos va a dar a cada uno lo que nos merecemos. Él es el único. Porque la intención de tu corazón y de tus pensamientos solo Dios lo sabe. Nosotros y Dios lo sabemos, porque nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Nosotros sabemos lo que hay en nuestros pensamientos. Y si no lo decimos, nadie más lo sabe, excepto Dios, que lo conoce todo, ¿verdad? Dios que lo conoce todo. ¿Alguien más quiere compartirnos otro versículo por ahí que ha sido impactante? Hermana Sabina, cuéntenos. El 29, del 11 al 13, hermana. ¿De qué, hermanita? ¿Qué libro? De Jeremías. Jeremías 29 del 11 al 13. 13, sí. A ver, cuéntenos, ¿qué dice? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Solo yo sé
Los planes que tengo para ustedes son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirían en oración que los ayude y yo entenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Amén, gloria a Dios. El Aleluya. Señor nos promete que si nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón, lo hallaremos, dice el Padre. Lo hallaremos y nos mostrará todos los planes de bien que tiene para nosotros. Amén. Qué hermoso versículo, qué hermoso pasaje de la Biblia que nos lee nuestra hermana. ¿Alguien más tiene por ahí otro versículo que quiera compartir? Hermana Carmencita, a ver, le escuchamos. A ver, Proverbios 3, 1, 2. Ok. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Nos dice el Señor que guardemos ¿en dónde? En Sus nuestro mandamientos corazón. en nuestro corazón. ¿Y eso qué traerá a nuestras vidas? Abundante paz. Abundante paz, porque si nosotros vivimos sometidos a la palabra de Dios, vamos a tener paz en nuestro caminar, en nuestro andar, ¿verdad? Alabado sea el Señor que nos da palabra poderosa para que nosotros vivamos en paz y no vivamos angustiados, afligidos, estresados, como es de moda en estos tiempos andar, ¿no? Por cualquier cosa la gente se aflige, por cualquier cosa la gente se estresa, por cualquier cosa la gente se preocupa, cuando lo que el Señor nos dice es que guardemos sus principios, sus mandamientos en nuestro corazón para tener abundante paz, dice. No solamente dice para tener paz, no, sino abundante paz, porque todo lo que nos da el Señor es abundante. Yo les comparto un capítulo que a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo este capítulo y entiendo, siento que es un capítulo muy revelador aún para los hijos de Dios, ¿verdad? Yo entiendo eso. Dice Mateo 5, 8, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra es muy reveladora para todos nosotros. Esta palabra encierra muchísimo para todos nosotros. No, para todos nosotros como hijos de Dios que somos, ¿verdad? Porque esta palabra que el Señor usa, bienaventurados. Bienaventurados, aquel que vive una felicidad verdadera, aquel que tiene un corazón limpio, porque lo que te da esa plenitud, esa plenitud te la da el leer, el saber de que si tienes un corazón limpio, vas a ver a tu Señor. Amén. Vas a ver a tu Señor, dice esta palabra. Y esta palabra nos hace llenar nuestro corazón, nuestra vida entera, nos hace llenar de felicidad, porque es una promesa que el Señor nos hace. Si tienen un corazón limpio, ellos podrán verme, ellos me verán, dice el Señor. El Señor nos motiva a eso, que tendremos una recompensa enorme, fabulosa, gigante, indescriptible, maravillosa. Porque nos dice que si nuestro corazón está limpio, nosotros lo podremos ver al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ver a Dios? Yo.
Amén. Y es por eso que cada día nosotros nos esforzamos en agradar al Padre, porque nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro deseo es que llegue un día, este tiempo, donde podamos ver a nuestro Señor cara a cara, ¿verdad? Y el Señor dice que solo los limpios de corazón lo podrán ver. Nosotros hemos aprendido que un corazón que no está limpio, a Dios no le agrada, ¿verdad? Hemos aprendido que cuando un corazón está lleno de cosas, que está lleno de cosas dentro, hemos aprendido de que eso no es agradable a Dios y nos limita a muchas cosas. Pero en cambio, cuando tenemos un corazón limpio que a Dios le agrada, nosotros somos beneficiarios de muchas cosas, como una de ellas es tener larga vida, ¿verdad? La clase pasada lo habíamos visto, ¿verdad? Habíamos Amén. dicho que los que tienen un corazón limpio, dice que tienen larga vida, ¿o me equivoco? Amén. Amén, tienen larga vida. Dice que los beneficios de tener un corazón limpio es que tienen entrada al trono de Dios, número 1. Amén. Los de limpio corazón tienen entrada al trono de Dios. Tienen al Espíritu Santo. Los que tienen Amén. corazones limpios tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Qué más dice? Otro beneficio, verán a Dios. A Dios. Otro beneficio. Dice que darán mucho fruto. Amén. Amén. Darán mucho fruto, dice la palabra de Dios. ¿No? Los que tienen a Dios, los que tienen un corazón limpio. Dice que los que tienen un corazón limpio también tienen paz. Paz. ¿Verdad? Que gozan de Estamos salud. siguiendo la enseñanza de la clase pasada, ¿verdad? Tienen paz, dice. Dice que los que tienen un corazón limpio, sus pasos son ordenados ¿por quién? Por Dios. Por Dios, amén. Los que tienen un corazón limpio, dice que sus pasos son ordenados por Dios. Dice que viven muchos años, ¿no? ¿O viven poquitos? No, muchos años. Muchos años. ¿Hasta cuántos ha prometido el Señor que van a vivir sus hijos? 120. 120 años. ¿Quién quiere vivir Gloria a hasta los Dios. 120 años? Yo no, dicen algunos, otros dicen sí. ¿Qué? Está en duda, está dividido. Caleb quiere vivir 120 años, dice, y recién va 3 meses y medio. Ay, Caleb tiene toda la vida por delante, él Toda nos va la a vida contar. tiene. Amén. Amén. Dice que viven muchos años. Dicen que los que tienen corazón limpio gozan de ¿qué? De salud. Salud. Amén. ¿Cuántos somos sanos aquí? Amén. Sanos para gloria de Dios. Somos sanos. Dice que gozan de salud los de corazón limpio. Dice, ¿qué más dice? Los de corazón limpio son bendecidos y prosperados en algunas cosas. No, en todo. En todo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que los que tienen corazón limpio son bendecidos y prosperados en todo, todo lo que hacen, todo lo que emprenden, todo lo que tocan, en todo, dice el Señor. Dice que los de corazón limpio no tienen temor a lo malo. No hay temor, dice, no hay temor en los de corazón limpio, porque tienen esa libertad de creerle todo lo que el Señor nos dice. Aunque andes en valle de sombra, ¿qué dice? No temerás. No temerás, amén. El Mal Señor dice, alguno. aunque andes en valle de sombra. ¿Y cómo es andar en un valle de sombra? ¿Cómo es andar en un valle de sombra? Temores, De oscuridad, de temor, de miedo. Así es, ¿verdad? Cuando andamos en momentos difíciles, cuando estamos en momentos angustiosos, cuando estamos en momentos donde creemos que no hay salida, donde creemos que todo se nos complica, ¿verdad? En esos momentos el Señor dice, aunque andes en valle de sombras, no temerás mal alguno. Las pruebas, no sé si Las pruebas, amén, las pruebas. ¿En las pruebas nosotros temeremos?
No, Nos nos quejaremos, fortalecemos. Porque eso nos hemos fortalecemos. visto que nos- Amén. Somos fortalecidos, somos transformados, somos mejorados. En las pruebas sale nuestra mejor versión, ¿verdad? Todo En las Amén. pruebas sacamos nuestra mejor Amén. versión para gloria y honra de papá. Papá. Sacamos Amén. nuestra Aleluya. mejor versión en las pruebas, ¿verdad? Amén. Sí. ¿Qué más dice? Por último, los de corazón limpio, dice, es honrado y exaltado. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios, amén. Bendito sea nuestro Señor. Él es el que nos da el nombre y el respeto. Y nos pone en el lugar que ha apartado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Sí. Por tener corazones limpios. Limpios. Son muchos los beneficios que los hijos de Dios que tienen corazones limpios tienen ante el Padre. ¿A cuántos de ustedes les gustaría disfrutar de todos esos beneficios? Amén. A todos nosotros, ¿verdad? A todos nos gustaría disfrutar de esos beneficios, de esos fabulosos beneficios, de esos beneficios VIP, esos beneficios 5 estrellas, esos beneficios fabulosos que el Señor tiene apartado para los de limpio de corazón, ¿verdad? Sí, dice también, Amén. dice, si en tu corazón hay cosas buenas, darás buenos frutos. Qué hermoso. Amén. Amén. Ese es muy bonito ese versículo de Mateo 17, no, Mateo 7, del 16 al 18. Amén, bendito sea el Señor. Los de limpio corazón vamos a dar buenos frutos, ¿verdad? Porque si hay cosas buenas en tu corazón, cosas buenas vas a hacer. Pero si hay cosas malas en tu corazón, pues cosas malas vas a hacer. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, ¿verdad? Por nuestros frutos nos van a conocer. Por nuestros frutos van a saber si somos hijos de Dios o somos gente, como siempre escuché, de doble ánimo, ¿verdad? Gente inestable, gente que está, cuando le va todo bien está con el Señor y cuando le va todo mal se va al mundo. Del mundo. Amén. Entonces nosotros vamos a saberlo ahí. Por nuestros frutos nos van a conocer. Amén. Entonces el día de hoy les voy a dar 3 consejos para tener un corazón limpio. Les voy a dar 3 consejos para tener un corazón limpio. ¿Quiénes están preparados para recibir eso? Levante su mano. ¿Quiénes están preparados? Amén. Todos estamos preparados entonces para recibir esta enseñanza que el Señor ha preparado hoy para sus hijos que en Él esperan. Amén. Nosotros tenemos, antes de empezar, nosotros sabemos de que es muy importante tener un corazón limpio, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Yo les cuento. Tener un corazón puro, o aquel que tiene un corazón puro, es aquel que no tiene la mezcla de deseos buenos con deseos malos. Aquel que tiene un corazón puro y limpio como el Señor quiere, es aquel que no tiene mezcla de deseos buenos y de deseos malos, sino que busca, anhela mantenerse limpio y no hace lo que no debe de hacer, ¿verdad? Ese es un corazón limpio, un corazón puro que a Dios le agrada. El primer consejo, le hago esta acotación porque vamos a entrar de lleno a estos 3 consejos y yo quiero que ustedes tengan claro lo que significa tener un corazón puro y limpio delante de Dios. El primer consejo, no olvides que Dios puede ver todo. No olvides que Dios puede ver todo. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede ver todo? Levanten sus manos. Amén. Dios puede ver todo. ¿Dios puede saber tus pensamientos? Sí. ¿Dios puede saber lo que hay en tu corazón?
Sí, y nosotros hemos dicho que en el corazón están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, la intención con que hacemos una u otra cosa. En nuestro corazón está todo, ¿verdad? Y hace un momento una hermana nos leyó un pasaje donde dice que el Señor examina los pensamientos y pesa los corazones, ¿verdad? Entonces el Señor puede verlo todo. Una de las frases que Jesús repite 3 veces en Mateo 6, una de las frases que Jesús repite 3 veces en Mateo 6 es: tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto. Esa es la frase que Jesús repite 3 veces en el capítulo 6. Vamos a Mateo 6, 4. Vamos a corroborar en la palabra de Dios, que es lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Mateo 6, para empezar, 4. ¿Qué dice ahí? La primera frase que Jesús, la primera vez que Jesús repite, que dice esta frase, es en el capítulo 6, versículo 4. Dice: así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Aun cuando tú das una ofrenda, aun cuando tú das una ayuda, dice que lo hagas en secreto. O sea, quiere decir que esa intención con la que tú le estás dando sea una intención que que quede en tu corazón con Dios. Porque es Dios que ve en lo secreto. Y de acuerdo a tus obras y a tus actos, como dice la palabra, Él te dará, ¿verdad? Él te dará, Él nos pagará de acuerdo a nuestras obras o a la intención con la que hacemos las cosas. Mateo 6, 6, otra vez se repite lo que el Señor dice, la frase que Jesús nos dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Otra vez, segunda vez que Jesús menciona esta frase, ¿verdad? Menciona esta frase. Y es que porque Él nos recalca, para que nosotros lo podamos entender, que nuestro Padre, que Dios Todopoderoso, lo sabe todo. Aun cuando haces algo en lo secreto, como orar en lo secreto, Él lo sabe, Él te está mirando, Él sabe la intención de tu corazón, Él sabe tus pensamientos, Él sabe todo de ti, porque Él lo ve en lo secreto, conoce todo de ti. ¿Qué más dice? Mateo 6, 18, la tercera vez que Jesús repite esta frase. Mateo 6, 18, dice: para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir, con todo esto que el Señor hoy nos está hablando a través de su palabra, el Señor nos dice que a Él le importa la intención con la que tú haces las cosas, cuando das, cuando oras, cuando ayunas. Son las 3 cosas que a Él le importa, ver cuál es la intención con la que tú lo haces.
Y Él no solo te dice, quiero ver la intención con la que estás haciéndolo, no, sino que te dice que por esa intención que nace en tu corazón, te recompensará en público, te premiará en público y te honrará en público. Porque lo que hiciste en lo secreto para el Padre, a Él le agradó. Tu intención fue buena. La intención que generó ese deseo por dar, por orar, por ayunar, fue buena. Y es por eso que papá dice que te recompensará en público y todos verán lo que Él hará por ti y en ti, porque verá esa intención de tu corazón. Hebreos 4:13, ¿qué dice? Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 nos dice así. Para tenerlo claro, perdón. Hebreos 4:13 nos dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Alabado sea el nombre del Señor. Bendita sea la palabra del Padre que trae revelación a nuestras vidas. Si por ahí en algún momento creíste que alguna acción inadecuada que tú hacías, nadie te estaba viendo, nadie te estaba oyendo, nadie te está... Hoy el Señor te dice que para Él no hay nada oculto, que Él lo sabe todo, que a Él nadie le puede ocultar ni esconder nada, nada, nadie. Todo lo que tú hagas o digas, el Señor lo sabe. Y a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno. Por eso dice que Él pagará de acuerdo a tus obras y a tu conducta. Para el Señor no hay nada oculto. Y tener un corazón limpio, tampoco es oculto para el Señor. Porque Él sabe si tu corazón está limpio y descargado de todo aquello que a Él no le agrada, o tu corazón está sucio, lleno de las cosas que a Dios no le agrada. El Señor hoy te está revelando, hijo, hija, no hay nada oculto para mí. No digas que perdonaste de la boca para afuera cuando tu corazón todavía carga amargura y falta de perdón. No digas que eres misericordioso o bondadoso, porque en tu corazón tu intención es otra. Cuando nadie te ve, ofendes y humillas, mientes, dices palabras ociosas que acarrearán juicio conmigo. El Señor hoy te está diciendo que nada queda oculto. Dice que todas las cosas quedan al desnudo, descubiertas y descubiertas a los ojos de aquel a quien daremos cuentas. Quizás tu hermana no te está viendo lo que tú estás haciendo o diciendo, pero aquel a quien le rendirás cuentas está atento a lo que tú y yo hacemos. Y para tener un corazón limpio, tú tienes que entender este principio. Para Dios no hay nada oculto.
Porque cuando tú entiendas que para Dios no hay nada oculto, caminarás con más respeto hacia el Señor, con más temor hacia el Señor y te esforzarás más en hacer las cosas que a Dios le agraden. Te esforzarás más en honrar al Padre con tu vida. Te esforzarás más en honrar al Señor con tus palabras, con tus acciones. Te esforzarás más. Porque para tu Padre no hay nada oculto. Salmo 139:7. Este ya lo hemos leído muchas veces. Salmo 139:7. Salmo 139:7 dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? ¿Hay alguien que se pueda esconder de Dios? ¿Hay alguien que pueda huir de Dios? No, ¿verdad? No, no hay nadie que pueda hacer eso. Entonces, cada cosa que tú y yo hagamos o cada cosa que tú y yo decimos, todo eso el Señor es testigo. El Señor está observando, está oyendo cada cosa que tú y yo hacemos y decimos. Para Él no hay nada oculto. Cuando entendemos este principio, como les vuelvo a repetir, vamos a poder hacer las cosas con más prudencia. Vamos a ir con más temor al Señor. Y vamos a ir haciendo las cosas que a Dios le agraden. Eso vamos a empezar a hacer. Nuestra vida va a dar un giro. Y vamos a empezar a hacer las cosas bien. Me vean o no me vean, yo sigo agradando a Dios. Me vean o no me vean, yo sigo haciendo lo que a mi Padre le agrada, lo que mi Padre me manda, lo que mi Padre espera de mí, lo sigo haciendo. Se lo merezca o no se lo merezca, lo sigo haciendo porque mi Padre me lo pidió a mí que yo lo haga. No fue tu hijo, tu esposo, tu hermana, tu primo, tu vecino, no, es el Padre el que te pidió a ti que tu corazón esté limpio para que un día lo puedas tener cara a cara, para que goces de larga vida, para que puedas entrar a su presencia, para que todo lo que tú hagas y toques te vaya bien, para que te dé el nombre y el respeto. Para eso quiere, papá, que tú tengas un corazón limpio. Y empieza por este principio. Empieza entendiendo que para Él no hay nada oculto. Que Él todo lo sabe. No hay quien se pueda esconder del Padre. No hay quien se pueda esconder de Él. Todo está al descubierto de aquel que nos juzgará, dice su palabra. Amén. Consejo número 2. Consejo número 2. Consejo número 2 dice, recuerda que Dios conoce tus motivaciones. Consejo número 2, recuerda que Dios conoce tus motivaciones. Recuerda que Dios conoce tus motivaciones. Amén. Nosotros ya hemos dicho en el primer consejo de que Dios lo conoce todo, ¿verdad? De que Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Y nos juzgará, y nos juzgará el Señor nos juzgará por toda la intención de nuestro corazón y por nuestras actitudes, ¿verdad? Dice el punto número 2, recuerda que Dios conoce tus motivaciones. Dios sabe con qué intención haces cada cosa que haces o cada cosa que dices. Si tú, por ejemplo, dices esto que el Señor recalca en su palabra, que nos enseña y nos dice que por cada palabra ociosa Él tomará cuentas. Nosotros estamos hablando, ¿qué significa para empezar una palabra ociosa? A ver, alguien levante la mano, yo le activo el audio.
¿Qué significa? A ver, hermana Zoila, por favor, actíveme su audio y puede... ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa es una palabra sin sentido, una palabra ofensiva, una palabra que hiere, que hace daño y que está fuera de todo lugar y fuera de todo contexto. Amén, amén. Muchas gracias. Una palabra ociosa Que lo es dice tal. sin pensar. Amén. Una palabra ociosa es todas las descripciones que las hermanas dieron. Una palabra que ofende, que hiere, que daña. Una palabra que se dice sin pensar, ¿verdad? Sin pensar. Por esas palabras ociosas Dios tomará cuenta, dice. Pero para decir una palabra ociosa, a veces, ¿no? A veces pasa de que nosotros como seres humanos tenemos reacciones. ¿Cuántos de ustedes reaccionan frente a un estímulo? Todos, ¿verdad? Todos reaccionamos frente a un estímulo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en algún momento cuando los han fastidiado han respondido mal? Amén, qué bendecidos son el resto que no levanta la mano. Amén. Siempre hemos tenido una Pero reacción. también hay porque personas que no dicen nada. Siempre hemos tenido una reacción porque es la naturaleza del ser humano. Es su naturaleza. Es una naturaleza que nosotros tenemos de un mecanismo de defensa, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa que los seres humanos tenemos frente a una situación que se presenta. Nos dicen algo hiriente y tenemos un mecanismo de defensa frente a eso, ¿verdad? Pero el Señor dice que cada palabra sale con una intención. Dice que Él conoce nuestras motivaciones, ¿no? Porque todas esas motivaciones, ¿dónde nacen? En nuestro corazón. Amén. Hemos dicho que todas esas motivaciones nacen en nuestro corazón. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando el esposo viene de trabajar y le dice a la esposa, ¿me puedes hacer una limonada? Y la esposa responde, háztela tú, que tú también tienes manos. ¿Qué podríamos ver que hay qué podríamos percibir que hay en el corazón de esa esposa? ¿Qué podríamos percibir que hay en el corazón de esa esposa? Ofensa. Ofensa, amargura, Dolor. rencor, dolor, ¿verdad? Ira. Ira, podría haber ira porque ya es un acumulativo de situaciones Claro. duras que de repente esa esposa está pasando o está viviendo, ¿verdad? Pero si viene una esposa de trabajar, pongamos este caso, viene una esposa de trabajar y le dice a su esposo, estoy cansada, ¿me puedes hacer unos masajitos a los pies? Y el esposo dice, por supuesto, esposa, siéntate para hacerte unos masajitos a tus pies. ¿Qué estamos viendo en ese esposo? ¿Qué hay en el corazón de ese esposo? Agradecimiento, amor. Agradecimiento, hay amor. ¿Qué más hay? Reconocimiento, Reconocimiento. hay estima, hay consideración. Estima, consideración. Hay todas esas cosas, ¿verdad? Hay amor en esa actitud que tiene un esposo frente a esa necesidad de su esposa, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta perfectamente, ¿verdad? Porque si accede a eso es porque el esposo tiene una motivación buena. La esposa que responde mal tiene una motivación negativa. Entonces, el que conoce nuestras motivaciones a fondo y sabe el día, la hora, el momento, la palabra, la circunstancia, la situación que se dio para que tú tengas esa motivación, ¿quién la sabe? Dios. Él sabe absolutamente todo. A veces en los matrimonios, y le pongo este ejemplo porque la mayoría somos casados, a veces en los matrimonios sucede que el esposo o la esposa usa palabras hirientes y muy duras, ¿verdad?
Usa palabras hirientes, palabras duras. Y se va a trabajar y cuando regresa piensa que todo está como si nada, ¿no? Que, bueno, ok, pero eso fue en la mañana. Ya estamos de noche, o sea, ¿cómo no se le va a olvidar? O sea, ya pasó, ¿no? Y cuando ese esposo llega y le dice, ¿me sirves mi comida? La esposa lo queda mirando y le dice, ¿no tienes manos? Entonces es porque ahí estamos observando que hay algo que pasó ahí, ¿no es cierto? Y esa reacción que tenemos, el Señor la evidencia para que tú te des cuenta de que algo hay dentro de ti que a Dios no le agrada, por más que tu esposo o tu esposa no hayan tenido una actitud correcta. Porque el Señor que te dice, ¿qué le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? ¿Qué dijo el Señor? 70 veces 7. 70 veces 7. Quiere decir que nosotros vamos a tener un corazón perdonador. Ahora, hermana Ceci, ¿pero qué? ¿Toda la vida voy a estar perdonándole y perdonándole y perdonándola? Dios ha dicho que seamos mansas, no mensas, van a decirme seguro, ¿no? Yo les digo algo. El Señor trabaja en nuestras vidas, hermanos, y va a valerse de toda situación que pasa a nuestro alrededor para enseñarnos a nosotras a tener ese corazón como lo tuvo Jesús. ¿O Jesús se mereció todo lo que pasó? ¿Jesús se mereció la humillación? No. ¿Jesús se mereció el maltrato? ¿Jesús se mereció que lo ofendieran, que lo humillaran, que lo insultaran, que lo trataran como lo trataron? ¿Se mereció eso Jesús? No, ¿verdad? No se mereció eso. Ahora, ojo, con esto no te estoy queriendo decir que si tu esposo te golpea, síguelo perdonándolo y sigue viviendo con él. No, tampoco Dios nos llama, Dios nos dice que no somos servidumbres, no hemos venido a sufrir, ni a ser maltratados, ni ofendidos, ni humillados. Quiere decir que esa persona necesita ayuda, necesita ser tratado o tratada, ¿verdad? Esos son otros casos. Perdón, pero los hijos de Dios sabemos de que las cosas las debemos de hacer con amor. Como a Dios le agrada, ¿verdad? Como a Dios le agrada, porque Él sabe la intención. Primera de Reyes 2:4. Vayamos a Primera de Reyes 2:4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de que Dios conoce la intención de nuestras motivaciones? Conoce nuestras motivaciones. Primera de Reyes 2:4. Esta Primera de Reyes 2:4, David le habla a Salomón. David le da un consejo a su hijo Salomón cuando él recibe lo que Dios le estaba otorgando a él para gobernar, ¿verdad? Para gobernar, para liderar. Le dice un mandato que le da David a Salomón, le dice, si lo haces, vamos a leer un capítulo anterior, un versículo anterior para que ustedes puedan entender bien este concepto de David, ¿verdad? Dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Esto es lo que David le dice a su hijo Salomón. Le da un consejo, le enseña, le dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Esto es lo que le dice antes del versículo que nosotros vamos a enfocarnos. Le dice, si lo haces, todo esto que le repitió y le dijo, si lo haces, le dice David a Salomón, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo, si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel.
Miren la promesa grandiosa que el Señor le hizo a David. Y David se la enseñaba, a Salomón. David se le estaba enseñando a Salomón, se la estaba repitiendo. Dice, el consejo número 2 es: recuerda que Dios conoce las intenciones de tu corazón, de tus motivaciones, ¿verdad? Conoce tus motivaciones. Y una de las cosas que David le estaba enseñando a Salomón era que siempre tenga en su corazón la intención, la motivación de agradar a Dios. De agradar a Dios, de hacer lo que Dios le mandaba, de vivir en sus principios y en sus mandamientos. David le estaba enseñando a Salomón que debía de tener en su corazón. Le dice, si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo, si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad. Veracidad. ¿Dónde nace esa intención de vivir con veracidad? El corazón. En nuestro corazón. Y le dice al Señor de vivir con veracidad y con todo su corazón y con toda su alma. Porque Dios sabe que en nuestro corazón nace la intención de una acción, de un acto, de una conducta. Y por eso le decía que con todo su corazón y con toda su alma, y le promete, jamás faltará un sucesor en el trono de Israel. Bendito sea el Señor. Él conoce la intención con la que nosotros hacemos las cosas, con la que nosotros nos conducimos en la vida. Y para tener un corazón limpio debemos de entender que Dios conoce nuestras motivaciones. Si nuestras motivaciones no son del agrado del Señor, ¿el Señor te va a bendecir? No, ¿verdad? No podrás alcanzar bendición de parte del Señor porque las motivaciones que hay en tu corazón no son las que a Dios le agradan. Porque como vamos al punto número 1, al consejo número 1, Dios conoce todo. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Aún en el punto número 2 es la intención de nuestro corazón, de lo que hay dentro de nosotros. Nosotros le debemos de decir al Señor las mismas palabras que David le dijo a él, para saber si la intención de nuestro corazón, si la intención de nuestras motivaciones son las que le agradan al Señor. Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. ¿Qué dice el Señor? Dice la palabra de Dios, Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Miren lo que David le dice. Él le dice, Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Porque David podía decir, no, lo que yo pienso es lo correcto, lo que yo creo es así, y así debe de hacerse, y así debo de ir, y esto debo hacer, y todo. Pero para que él tuviera la certeza que lo que estaba pensando, que lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo era lo que a Dios le agradaba, le dice, Señor, examina y reconoce mi corazón. Porque en su corazón nacían sus motivaciones. En su corazón nacía eso. Las motivaciones nacían en su corazón. Y por eso le pide al Padre que lo examine. Y le dice, así verás si voy por el mal camino o si voy por el camino y me guiarás por el camino eterno. Porque antes a eso, él le decía que él odiaba a sus enemigos, le decía David. Unos capítulos antes, unos versículos antes, David le decía al Señor que él odiaba a sus enemigos. Dice,
Señor, tú sabes que odio a los que te odian, le decía así. Que mi enojo se enciende contra tus enemigos. O sea, ya había una intención equivocada. Porque las personas que odiaban al Señor, David dice que las odiaba. ¿Y a Dios le gusta que nosotros odiemos? No, ¿verdad? Porque Él nos dice, ama a tus, ¿quién? A tus enemigos. A tus enemigos. Entonces Dios estaría contento si David decía, Señor, yo odio a los que te odian. No, ¿verdad? Porque Dios nos demanda a nosotros que amemos a nuestros enemigos, que bendice a tus enemigos, te dice el Señor. Entonces, por eso, cuando David le abre su corazón a Dios y le dice, Señor, yo odio a los que te odian, que mi enojo se enciende contra tus enemigos, o sea, se airaba, ¿no? Se airaba. Entonces, él entendía, en medio de ese furor que podía sentir, él entendía también que solo Dios le podía decir si era correcto o incorrecto la forma que él tenía de pensar y de actuar frente a esa situación. Y es por eso que la palabra nos aconseja a través de la vida de David que nosotros le pidamos a Dios que examine nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y así el Señor nos mostrará si estamos yendo por el camino malo y nos jalará al camino eterno. Y nos enseñará por dónde debemos de caminar. Proverbios 24:12. ¿Qué dice? Proverbios 24:12. Proverbios 24:12. Dice, tal vez digas, esto no lo sabíamos, pero lo sabe el que pesa los corazones. Lo sabe el que observa lo que haces, el que da a cada uno lo que merecen sus obras. Alabado sea nuestro Señor. Quizás tú y yo digamos, esto no lo sabíamos, yo no sabía que esto estaba mal, yo no sabía que no debía de hacerlo, yo no sabía que no debía de decirlo, yo no sabía, porque muchas veces nuestra excusa favorita es esa, decir no lo sabía. Pero dice la palabra de Dios, pero lo sabe el que pesa los corazones. Él es el único que sabe si lo que estás diciendo era cierto o no era cierto. Lo sabe el que observa lo que haces, dice la palabra. Y dice la palabra que lo sabe, que lo sabe el que observa lo que haces, el que observa lo que haces y el que da a cada uno lo que merecen sus obras. A cada uno le dará lo que merecen sus obras, dice el Señor. Así es que no puedes decir yo no lo sabía, porque puedes decirlo para salvarte, pero solo Dios sabe, sabe la intención de tu corazón. Ahora, Jesús habla de tres motivaciones en la palabra de Dios. Jesús habla de tres motivaciones. La primera motivación habla de dar. La primera motivación habla de dar. Mateo 6:2. La primera motivación habla de dar. Mateo 6:2. Dice la palabra de Dios. Cuando tú des, dice la palabra de Dios, cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Porque el Señor sabe la intención con la que tú das. Si para ser reconocido, si para ser alabado, si para ser admirado, o la das con la intención de compartir,
con la intención de dar amor, de ayudar al necesitado, de cubrir una necesidad, de ofrendar, de ayudar a aquel que lo necesita, que Dios pone en tu corazón y con esa obediencia tú lo haces. Dios dice que sabe la intención de nuestro corazón cuando damos. ¿Cómo lo estás dando? ¿Con qué intención lo estás haciendo? El Señor dice, cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti. No anuncies a todos que estás dando algo. No lo proclames a todos lo que estás haciendo. Dice, porque esto, dice el Señor, que eso de proclamarlo, de anunciarlo, de decirlo, eso hacen los hipócritas, dice el Señor. Hacen los hipócritas. En las sinagogas y en la calle, para que la gente los alabe, dice, porque buscan ese reconocimiento, mas no buscan esa intención de dar, porque Dios le puso en el corazón hacerlo, o por esa generosidad o ese amor que tienen hacia su prójimo. Punto número 2. ¿Cuál es la otra motivación de la que Jesús habla en la palabra? La otra motivación es sobre la oración. Sobre la oración. Mateo 6:5. Ahí nomás donde estamos. Mateo 6:5. Dice la palabra de Dios. Cuando ores, dice el Señor, no seas como los hipócritas. Otra vez vuelve a repetir hipócritas, ¿verdad? ¿Estamos atentos? Sí, ¿no? Otra vez vuelve a repetir hipócritas. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya han ganado su recompensa. Otra motivación equivocada que nace en el corazón de los hipócritas. El Señor no quiere que tú ores de esta manera como Él la especifica para que recibas un reconocimiento. Él quiere que lo hagas, o uno, para que la palabra de Dios siga creciendo, la gente oiga esa palabra y restaure su vida, sane, se liberte o conozca al Señor, mas no para que tú recibas ese reconocimiento de esa manera. No está mal que alguien te diga gracias por orar. No está mal que alguien te diga gracias porque tu oración me trajo paz, me trajo consuelo, me trajo calma. No está mal que alguien te lo diga. El Señor dice que lo que está mal es con la intención que tú lo haces en tu corazón. Ya hemos dicho que a los de corazón limpio, Dios los honra. ¿Verdad? Ya hemos dicho eso. Así es que si alguien viene y te dice, gracias por tus oraciones, porque me pude sanar, amén, gracias, dile. Porque eso que tú hiciste fue algo que Dios puso en tu corazón y la intención de tu corazón era amor a tu prójimo. Y Dios te está valorando y Dios te está reconociendo ese esfuerzo, ese sacrificio, ese amor, esa entrega de haber intercedido y orado por esa persona que lo necesitaba. No está mal que te honren, no está mal. Está mal que tú ores con una intención en tu corazón equivocada. Eso está mal. Porque el Señor dice que esos son hipócritas. Punto número 3 de lo que, otro ejemplo, un tercer ejemplo de la motivación que habla Jesús, ¿verdad? Sobre el ayuno. Amén, sobre el ayuno. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, perdón, Mateo 6:16, sobre el ayuno. Dice, Mateo 6:16, cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos
O sea, no se muestren, ay, estoy sufriendo por este ayuno. No, 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 no se muestren afligidos, dice el Señor. Como los hipócritas. Una tercera vez el Señor repite de los hipócritas. Son hipócritas los que hacen esto, dice. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. Dice que ellos demudan, o sea, ay, estoy ayunando, estoy así. Así lo muestran, dice el Señor. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Tú cuando ayunas es algo entre tú y el Señor. Ahora, si tú estás ayunando y lo compartes tu experiencia, es para la edificación del cuerpo de Cristo, mas no para vanagloriarte de algo que estás haciendo. Tú puedes compartirle con tu entorno, con tu grupo. Por ejemplo, compartir acá, estamos ayunando por esto, estoy ayunando por esto y estoy creyéndole al Señor que Él romperá cadenas, que Él traerá libertad, que Él levantará al afligido, soltará cadenas al esclavo. Estoy creyendo eso, por eso estoy ayunando. Eso hace que edifiques el cuerpo de Cristo, porque si tú lo estás haciendo con esa intención en tu corazón, vas a compartir eso con otros hermanos que quizás están necesitando o estaban buscando la salida para esa situación que con oración no salía y que necesitaban ayuno y oración. El Señor no te dice que esto lo hagas para vanagloriarte, porque si lo haces con esa intención, entonces ya recibirás tu recompensa. Dice, a ellos ya tendrán su recompensa, ¿verdad? Esas son las tres intenciones del corazón que Jesús muestra que debe de ser. La intención debe de ser así, entre tú y Dios, en lo secreto, porque Dios lo conoce todo en lo secreto. Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice la palabra de Dios. Si no hablamos porque Dios nos sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Amén. Amén. Acá los discípulos dicen que ellos, sino que hablamos porque Dios nos aprobó. Nosotros hablamos porque Dios nos examinó, porque Dios nos aprobó, nos probó y nos aprobó para llevar la palabra. Dios nos transformó, Dios nos trató, Dios nos probó de tal manera en que salimos aprobados delante de Él para llevar la palabra. Y es por eso que el Señor nos confió el evangelio, dicen los discípulos. No a cualquiera el Señor le da esta responsabilidad tan grande. Para darte una responsabilidad tan grande de llevar el evangelio, el Señor primero tiene que aprobarte. Ese es un ungido del Señor. Ese es aquel que Dios lo apartó, lo preparó, lo transformó, lo trabajó y lo aprobó para llevar el evangelio. Es que la palabra de Dios no se lleva por emoción. Porque si tú llevas la palabra de Dios por emoción, sucede de que en algún momento de tu vida Dios va a sacar a luz esa debilidad tuya que no ha sido tratada. Y es ahí cuando grandes ministerios se vienen abajo. Es ahí cuando grandes líderes se vienen abajo. Porque no fueron tratados ni aprobados, como dice la palabra de Dios, para llevar el evangelio. Primero tienes que ser confrontado con tu realidad. Primero tienes que ser confrontado con todo lo que tú estás trayendo desde que naciste. Primero tienes que ser confrontado, tienes que ser tratado por el Señor. Primero el Señor tiene que quitar de ti todo lo que no viene de Él,
para que tengas ese corazón limpio que Él apruebe y pueda confiarte el evangelio. Porque si no, tú cuando lleves el evangelio con un corazón que no está del agrado del Señor, tus palabras van a ser humanas. Tus palabras no van a venir con revelación de lo alto ni sabiduría de lo alto. Tus palabras van a alejar a la gente del evangelio y no la van a acercar. Tus palabras no van a traer consuelo. Tus palabras no van a traer esa edificación que el Señor busca en los que trabajan para su obra. Entonces el Señor primero dice, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio, dicen. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, quien es el que examina nuestros corazones. Aquel que lleva el evangelio no busca agradar a los hombres. Por eso es que no te dice, la persona que viene de Dios, por eso es que no te dice lo que tú quieres escuchar. Te dice lo que Dios le manda a decirte de acuerdo a su palabra. Ese es aquel que está aprobado por el Señor. Por eso ellos decían, no me importa lo que digan los hombres. Yo hago lo que Dios me manda hacer. Y la palabra dice que llega como espada de doble filo y traspasa tus coyunturas y llega a lo más profundo de ti y eres confrontado, no con la palabra humana, sino con la palabra de Dios. Porque lo que Dios busca es transformarte. Lo que Dios busca es hacer limpio tu corazón, para que tú seas merecedor de todo lo que papá ha reservado para los de limpio de corazón. Y lo primero es ver al Señor, es ser el bienaventurado que vea a su Padre, que vea a Dios, que puede estar en sus atrios, que puede estar en su presencia. Esos son los de limpios de corazón. Y el Señor tiene que aprobarte para eso. Amén. Tercer y último consejo. Tercer y último consejo. Ordena tus prioridades. Ordena tus prioridades. Éxodo 23. Ordena tus prioridades. Éxodo 23. Éxodo 3, hermana Cecilia. nada más. Éxodo 23. A ver, vamos a hacer Éxodo 3. Perdón, Éxodo 24 y 5, ¿ya? Perdón. A ver. Vamos a hacer Éxodo 23, 4 y 5, del 3 al 5, ¿ok? Dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién debe tener el primer lugar y único lugar en tu vida? Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando habla de dioses ajenos delante de mí, no está hablando de esas estatuas de yeso solamente. Está hablando de todo lo que tú consideres más importante que Él. El Señor está hablando de todo lo que tú consideres más importante que Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Qué está siendo para ti más importante que Dios? Nada, ¿verdad? O puede que sea el trabajo, el dinero, las cosas materiales. ¿Qué está siendo más importante para ti que Dios? Por eso el punto número 3 nos dice, ordena tus prioridades. Porque aquel que tiene un corazón limpio, sabe que Dios lo ve todo, que lo sabe todo, sabe que la intención de su corazón, que Dios, punto número 2, que Dios sabe la intención con la que haces las cosas. Entonces, Él lo que nos pide a nosotros para tener un corazón limpio es que sepamos ordenar nuestras prioridades. Dios es primero. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es primero? Amén. Por eso que cuando tus ojos se abren, ¿qué es lo primero que dices? Ay, me tengo que ir a trabajar. ¿Eso dices lo primero que cuando tus ojos se abren? Ay, tengo que tomar desayuno, tengo hambre. ¿Eso es lo que primero cuando tus ojos se abren, dices? ¿Qué es Hay lo que primero que agradecer a dices? Dios por la vida. Gracias a Dios por el nuevo. Amén. Gracias, Dios, por este nuevo Amén. amanecer. Lo primero que nosotros decimos cuando nuestros ojos se abren es gracias. Gracias, porque si Dios no hubiera sido misericordioso y sus misericordias no fueran nuevas cada mañana, ¿cómo podrías irte a trabajar si no tienes vida? ¿Cómo podrías tomar ese desayuno si no tienes vida? ¿Cómo podrías hacer todo lo que has puesto delante de Dios si no tienes ese soplo de vida que el Señor te da cada mañana? ¿Cómo lo podrías hacer? Por eso que lo primero que debe estar en nuestras vidas es Dios. Por eso hay que ordenar nuestras prioridades. Ordenemos nuestras prioridades, ¿verdad? No podemos hacer las cosas en desorden, porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y si tú empiezas a desordenar las cosas, pues, ¿tú crees que a Dios le va a agradar? No, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden y tenemos que saber mantener el orden. Dios es primero. Tus ojos se abren y lo primero que dices, gracias, papá. Gracias por la vida. Volteas, gracias por mi esposo. Volteas, gracias por mis hijos. Gracias por toda mi parentela, por toda mi familia. Gracias. ¿Verdad? Es lo primero. Dios es primero. Vamos a ver cuáles son nuestras prioridades. Punto número A. Punto número A. Dice, una pregunta que les voy a hacer. Dice, ¿en qué inviertes tu tiempo, tus talentos y tu dinero? Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. No hagáis tesoros en Dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿en qué inviertes tu tiempo, tus talentos y tu dinero? La palabra de Dios no lo va a responder. Dice así, hermana Reinel, buenas noches. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Dice la palabra de Dios, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén, tu corazón. Entonces, ¿en qué inviertes tu tiempo, tus talentos y tu dinero? ¿En hacer tesoros acá en la tierra? No, ¿no es cierto?
Nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro dinero en que la obra de Dios siga avanzando y avanzando y avanzando, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? No necesariamente trabajando o sirviendo en una iglesia. Lo podemos hacer en todo momento, en todo lugar, donde nosotros estemos. Vamos a ir trabajando con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestro dinero para la obra de Dios. Esto que Dios hizo de tocar muchos corazones y con su dinero ofrendaron aquí a su servidora para poder tener esta herramienta y poder llevar la palabra de Dios, es invertir tu dinero en algo que va a En la hacer obra avanzar de el reino Dios. de Dios, ¿verdad? Amén. Tu tiempo es cuando una hermana o hermano o alguna persona que de la calle que tú conoces, por ahí algún amigo, algún vecino conoces y te dice, ¿sabes qué? Estoy pasando esta situación difícil. Y te das el tiempo de decirle, hermano, no se preocupe. Nosotros creemos en un Dios poderoso. Nosotros creemos en un Dios que cuando le oramos lo soluciona todo, nos oye y nos responde. ¿Cómo inviertes tu talento? Si eres una mujer que Dios levantó como intercesora, ahí está tu talento invertido. Te levantas y clamas por esa necesidad que aún no siendo tuya, le pones el corazón, le pones el amor, las ganas y todo de orar por esa necesidad. ¿Entiendes? Inviertes tu talento. Si tu talento es de servicio, de servir, pues usa tu talento en servir. Alguien que necesite por ahí un apoyo, una ayuda. Oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayuden a hacer eso. No te preocupes, yo te ayudo. De servicio, de servir, de atender. Son talentos que Dios nos ha dado. Son dones que el Señor nos ha dado. Y todas esas cosas las debes usar para la obra de Dios. Hay queso para hacerlo. Dice, hay que poner en orden nuestras prioridades. Hay que poner en orden nuestras prioridades. Y una de esas es saber en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro dinero. B, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Por eso también un corazón se aflige. Por eso un corazón se turba. Y ya no es un corazón limpio delante del Señor. Por esas preocupaciones. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Jesús habla de 5 preocupaciones básicas que el ser humano tiene y que de esas preocupaciones que el ser humano tiene, todas las suple el Señor. Número 1, habla del dinero y la comida. Número 1 habla del dinero y la comida. A ver, vayamos a, estamos ahí en Mateo, ¿no? Mateo 6, ya, vayamos a 6:25. Mateo 6:25. Una de las preocupaciones que Jesús habla, una de las 5 preocupaciones que Jesús habla, es el dinero y la comida. Mateo 6:25. Por lo tanto les digo, dice el Señor, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor ya nos está diciendo, ¿por qué se preocupan? Son preocupaciones del ser humano, son cosas que los van a preocupar, pero tienes que poner en orden tus prioridades. Esas son las preocupaciones que todo ser humano puede tener, pero tu prioridad es pedírselas al Señor. No es tu prioridad poner tu atención, o sea, preocuparte sin antes haber orado y pidiéndole al Señor que suple esa necesidad tuya. Porque el Señor ya lo dijo, va a suplir esa necesidad si tú se la pides. Amén. Otro punto, 3. La apariencia física es otra de las preocupaciones del ser humano. Ay, ¿cómo me veo? ¿Cómo estoy? Vamos al versículo 27. Hermana Otra Ceci, de ¿el 3 o el 2?
El 3, porque el primero era el dinero, la segunda era la comida, que encierra el versículo 25. Ahora, la tercera, la apariencia física, versículo 27. ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Dice el Señor, ¿y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿De qué te preocupas por eso? ¿Por qué te preocupas por la apariencia? ¿Por qué te preocupas por la apariencia? Dice el Señor. Si hagas lo que hagas, es tu esencia. Es tu esencia y tu esencia lo vas a mostrar. Hagas lo que hagas, es tu esencia. Te preocupas por la apariencia, preocúpate por lo que hay acá adentro. ¿Verdad? Preocúpate Aleluya. por lo que hay acá adentro, dice el Señor. Amén. 4, se preocupan, otra de las preocupaciones que tiene el ser humano es la belleza. Versículo 28. El versículo 28 dice, ¿y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. 29, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Por qué te preocupas por la belleza? Por la belleza, por lo de afuera, por el que vestir, por el que estar bien elegante. ¿Por qué te preocupas por eso? Las apariencias. Por las apariencias. Amén. Apariencia. 5, versículo 34. Dice, versículo 34. Futuro. 5, la preocupación es el futuro. ¿Cuántos se preocupan por su futuro? Sí. Muchos se preocupan por su futuro, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién va a ser el presidente? Uy, se preocupan por el futuro. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién ganará las elecciones? ¿Se están preocupando por el futuro o no se están preocupando por el futuro? Sí, nos preocupamos por el futuro. Jesús dijo que esa era una de nuestras preocupaciones que tenemos. Pero miren lo que nos dice la palabra de Dios. Así que no se preocupen por el día de mañana. Pues el día de mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias Afanes. preocupaciones, su propio afán. Ya que ya bastante tiene cada día con su propio mal. Amén. Dice el Señor, ¿por qué te preocupas por lo que va a venir mañana? Si cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia preocupación, cada día tiene sus propias situaciones que van a pasar. No te gastes la vida. Hay gente que no puede dormir, no puede comer, no vive en paz, no tiene tranquilidad, no tiene gozo por estar pensando en lo que va a pasar mañana, pasado, en un futuro. El Señor dice que los que tienen corazón limpio, ¿quién tiene? Abundancia de paz. Abundancia de paz tienen los que tienen el corazón limpio, dice el Señor. Así es que esto dice el Señor. Así que no se preocupen. Esto va para los de corazones limpios, que tienen paz, que saben en quién han confiado, en dónde está su confianza, en quién tiene el control de todo lo que sucede a su alrededor. ¿Verdad? El Señor dice, cada día trae su propio afán. ¿Por qué te estresas por pensar en lo que va a venir? Porque si yo quiero, mañana voy. Y todo acabó, dice el Señor, y te arrebato y te vas a vivir conmigo al lugar que yo he preparado para ti. ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te preocupas? Si yo tengo el control de todo, dice tu Padre. Amén. Amén. Yo tengo el control de todo. Amén, bendito sea el Señor. ¿Cuáles son tus deseos? Letra C, ¿cuáles son tus deseos? Tenemos que poner en orden las cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son tus deseos? Está bien tener sueños y anhelos, pero hay algo que debe de apasionarte mucho más que tus sueños y que tus anhelos. Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33?
La palabra de Dios dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Bendito sea el Aleluya. nombre del Señor. Esas son las prioridades. Esas son las prioridades que nosotros debemos de tener para tener un corazón limpio. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Tú tienes sueños, tú tienes anhelos. Perfecto, está bien. Pero tus sueños y tus anhelos no pueden estar por encima de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Porque si tú pones en esa prioridad en el lugar que le corresponde, dice el Señor que todo lo demás vendrá por añadidura. Y un corazón limpio, un corazón puro, como el Señor quiere de cada uno de nosotros, sabe poner en orden sus prioridades. Pero si no tenemos un corazón limpio, el orden de nuestras prioridades va a estar así, en desorden, movido, desbaratado, va a estar en desorden total. Y no vamos a poder entender qué es lo primero que nosotros debemos de buscar siempre. Y el Señor hoy nos dice que el orden de nuestras prioridades debe de ser ese primero. Buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Esos son los 3 consejos que hoy hemos aprendido. Esos son los 3 consejos para tener un corazón limpio. Pongamos en práctica lo que el Señor hoy nos ha revelado al corazón de cada uno de nosotros. Pongamos en práctica lo que el Señor nos dice. No, punto número 1, no olvides que Dios puede verlo todo. Él lo sabe todo. Él lo ve y lo sabe todo. Punto número 2, recuerda que Dios conoce las motivaciones de tu corazón. Punto número 3, ordena tus prioridades. Cuando nosotros tenemos un corazón limpio, sabemos poner cada cosa en su lugar. Somos conscientes de que nuestro Padre, nuestro Señor lo ve todo y aún sabe la intención de nuestro corazón en cada cosa que hacemos y que decimos. Así es que eso es lo que nosotros debemos poner en práctica. Y nuestra oración diaria debe ser esta. Salmo 51:10 para terminar. Salmo 51:10. ¿Qué decía David? ¿Qué le decía al Señor David? Él le decía, Señor, Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Esta debe ser nuestra oración cada día. Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud, de hacer lo que a Dios y solo a Dios le agrada. Solo lo que Dios te mande hacer. Que nuestra oración sea esta cada día de nuestras vidas para poder tener ese corazón limpio que Dios anhela de cada uno de nosotros. De lo que Dios quiere que cada uno de sus hijos tenga. Así es que pongamos en práctica, hermanos y hermanas, esta enseñanza que hoy Dios ha hablado a nuestros corazones, que hoy Dios ha revelado, porque esto será de mucha bendición, no solamente para nuestras vidas, sino para todo nuestro entorno. Y así nosotros vamos a dar testimonio de que Dios habita en cada uno de nosotros, que somos hijos que agradan al Padre y que vamos en ese camino a la perfección, como su palabra lo dice, que nosotros vamos camino a la perfección, despojándonos cada día de lo que a papá no le agrada, no le gusta. Así es que pongamos en práctica esta enseñanza que hoy Dios nos ha revelado a cada uno de nuestros corazones. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre por siempre.